Tardes, maestro. Buenas tardes con todos. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo están? Buenas tardes. Saludos cordiales. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Ahí estamos por aquí. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Les saluda aquí su amigo el profesor Armando de la Cruz. ¿Saben qué? Hoy tenemos nuestra siguiente clase de razonamiento lógico matemático, ¿cierto? Felicitándolos desde aquí. Muchas felicitaciones a todos ustedes porque estamos ya preparándonos, ¿no? Desde ya, aprovechando las vacaciones, bueno, unas vacaciones entre comillas, ¿no? Porque sabemos que nosotros los maestros no paramos, ¿no? Siempre hay labores, actividades, ¿no? Que hacer, entonces, no solamente académicas, sino también puede ser familiar, ¿no? Cuales a veces nos ocupan, pues, ¿no? Pero lo bueno es que ustedes están aprovechando el tiempo para irnos preparando, ¿ya? Bueno, ya saben, todos tienen el material, se les ha enviado el material que acabo de compartir. Más bien, respecto a una pregunta que he leído en el chat, ya saben que en el chat pueden ustedes comentar, preguntar, ¿no? Colocar sus dudas ahí. Preguntaron de las claves de la clase pasada, ¿no? Sí hemos compartido la clase pasada todas las claves, ¿ya? Entonces el maestro Giancarlo es el encargado que les va a hacer llegar seguro a cada uno en los grupos de WhatsApp, ¿ya? ¿Listo? Entonces, vamos iniciando con el tema de hoy. Hoy trataremos también, voy a compartir la pantalla. Ya, hoy también trabajaremos lo que es orden de información. Ya está, ahí se ve en pantalla. ¿Sí, no? Ya. Continuemos con la capacitación virtual. Ya saben que lo importante, lo que queremos es que usted consiga resolver los 25 preguntas del examen, ¿no? Las 25, ¿cierto? Para que consiga el máximo puntaje, ¿no? Entonces, como les dije, ya hemos hablado sobre los primeros dos puntos, ¿no? Los gráficos lineales y los circulares, ¿sí? Ahora estamos respecto al gráfico de esquema y cuadro. De eso vamos a hablar ahora. ¿Ya? Entonces, bueno, entramos ahí. El ordenamiento en cuadros, ordenamiento en tablas, en cuadros de doble entrada o cuadro de decisiones, ¿no? Es una estrategia que se está aplicando ya en los exámenes. Los esquemas vienen para hablar, por ejemplo, en tanto por ciento, viene un gráfico de cuadros, también vienen, cuando hablamos de conjuntos, usamos cuadros, o cuando hablamos de ordenamiento de información, ¿no? O sea, este esquema o un esquema está viniendo bastante. Entonces, usualmente en ese tipo, los sujetos o individuos del problema, ¿no? En su gran mayoría se coloca en este lado. Sujeto 1, esta es su fila del sujeto 1. Sujeto 2, esta es su fila, ¿no? Los individuos de quienes habla el problema. Y en la parte vertical, o sea, en columnas, colocamos las características. Ya puede ser el color favorito, el lugar donde vive, ¿no? La carrera que estudia, ¿no? Y así. Entonces, el cruce de fila y columna, o sea, sujeto y característica, le da la relación, ¿no? Del individuo. Ya, entonces, por ejemplo, la estrategia es colocarle X y Y, ¿no? Por ejemplo, colocaré X cuando, bueno, colocaré una X para indicar de que no existe relación entre un sujeto y cierta característica, ¿no? O sea, por ejemplo, digamos que yo puedo colocar A con X. O sea,
no hay relación entre el sujeto 1 y la característica 1, no le corresponde. Pero si le pongo un check, indica entonces que sí le corresponde. ¿No? Que sí le corresponde al sujeto 1 la característica 2. Entonces, cuando se coloca un check, eso quiere decir entonces que automáticamente debemos colocar X de forma horizontal y vertical, ¿no? Así. Ya, ¿por qué se coloca X? Es la pregunta que hace. A ver. Por ejemplo, lo pongo de forma horizontal X, porque si el sujeto 1 ya tiene la característica 2, entonces nadie más tiene esa característica. ¿Correcto? Ahí está. O sea, el sujeto 1 ya no tiene esas características. Y de forma vertical se coloca X porque si el sujeto 1 le corresponde esa característica 2, nadie más puede tener la misma característica. ¿No? Así. Entonces, seguimos colocando, por ejemplo, check, sujeto 2, característica 3. Entonces, coloco X de forma horizontal y vertical, ¿no? Y al hacer esto, ya se puede resolver más rápido, ¿cierto? Por aquí. Y así es. Vamos con un ejemplo, ¿no? Un ejercicio ya para que se pueda entender mejor. Ahí veamos este ejemplo. Un ejercicio sencillo, ¿no? Muy sencillo, en el cual podemos ya incluso deducir, ¿no? E inferir la respuesta sin necesidad de estar haciendo un cuadro. Pero como es un ejemplo, ¿no? Lo vamos a hacer con un cuadrito, ¿ya? Creo que quedaría así. Tenemos el cuadro aquí, ¿no? Listo. Ahora, nos dicen el primer dato. Tenemos que leer cada dato y cada información hay que sacar un detalle. Un detalle tenemos que sacar en las informaciones. Por ejemplo, uno dice, Alberto, tenemos 3 amigos, ¿no? Alberto, Boris, Carlos, y comentan acerca del equipo del cual son hinchas. La U, el Alianza y Cristal, ¿no? A ver, la primera opción nos dice, Alberto dice, no soy hincha de Alianza ni de Cristal. No soy hincha de Alianza ni de Cristal, dice Alberto. Entonces, si Alberto no es hincha de Alianza, colocaré X, ¿no? Ni tampoco es hincha de Cristal. Así que colocaré X. Ahí está, ¿no? ¿Cierto? Ahí está. Listo. No es de hincha de Alianza ni de Cristal. Entonces, se puede deducir claramente que Alberto es hincha de Universitario, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Coloco X de forma vertical. Y quedaría entonces que Alberto es hincha de Universitario, nada más. Listo, me voy al segundo dato. Carlos dice, me gustaría que mi equipo que tuviera una camiseta como la de Alianza. Pero, ¿qué quiere decir? Carlos dice, me gustaría que mi equipo tuviera la camiseta como Alianza. Eso quiere decir que su equipo no es de Alianza, ¿cierto? Entonces, Carlos le colocamos X. Quedando entonces que Carlos, ¿qué le corresponde? A ver, Carlos le corresponde Sporting Cristal, ¿sí? Y al colocarle un check de forma, no, un check en Carlos Sporting Cristal, debemos colocarle X, ¿no? ¿Sí? X vertical y X horizontal. Quedando entonces que Boris es de Alianza. ¿Sí o no? ¿Correcto? Y la pregunta es, si el más inteligente es hincha de Alianza, ¿quién es este? Dice la pregunta. ¿No? ¿Quién es el hincha de Alianza? Ya nos dimos cuenta que es Boris. ¿Sí o no? ¿Correcto? Sencillo, ¿no, maestros? A ver qué me dicen en el chat. ¿Está sencillo? Sí, ¿cierto? Muy bien, maestra Verónica. Muy bien, maestra Guille, ¿no? Sencillo estaba el ejemplo. Este ejemplo es deductivo. Recuerda que el ejemplo más es aplicativo para recordar y ver cómo se desarrolla. No está tan analítico esta pregunta, ¿no?
Muy bien. Bien, avanzamos entonces, ¿no? Listo, creo que con este ejemplo es suficiente, ¿no? Sí podemos resolver, ¿cierto? Pregunta ahí, ¿hay alguna duda? Pregunta hasta el momento, ¿todo bien? Repetimos, ¿se entendió? ¿Estuvo claro? Para ya ir a los ejercicios. ¿Qué me dicen? A ver, escriban en el chat. ¿Se entendió, maestros? ¿Preguntas, dudas hasta el momento? Repetimos, seguimos, continuamos, nos quedamos. Vamos, escriban, maestros, vamos, participen, díganme. Escriban en el chat. ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Seguimos? Vamos, díganme. Todo bien, entonces, muy bien. Pasamos entonces al ejercicio 1 ya. Vamos a avanzar. A ver, el ejercicio 1 dice, Coco, Toño y Lalo, cada uno tiene una mascota, que son loro, gato y perro, ¿no? Cada uno tiene una mascota. Pero no necesariamente en ese orden. Coco le dice al dueño del perro que el otro amigo tiene un gato. Toño le dice al dueño del perro que este quiso comerciarlo. ¿Qué animal tiene el gato? Lalo, ¿no? Acá tenemos dos oraciones, dos datos. Coco le dice el dueño del perro que el otro amigo tiene un gato. Entonces tendríamos un gráfico así, ¿cierto? Ahí está, un gráfico donde coloco los nombres las personas y en la parte superior, ¿no?, hemos colocado a las mascotas. Ya está. Ahora, muy bien. Entonces, el primer dato dice, Coco le dice al dueño del perro que el otro amigo tiene un gato. ¿Qué podemos concluir de esta oración? A ver, los escucho, o lo pueden leer, a ver, díganme, escribir en el chat, a ver, participemos. Coco le dice al dueño del perro que el otro amigo tiene un gato. ¿Qué podemos decir de ahí? Ahí está, muy bien, maestro, ¿no? Coco le dice al dueño del perro, o sea que Coco no es el dueño del perro, ¿sí? Coco le habla a otra persona que es dueña del perro. ¿Y qué le dice? Que el otro amigo tiene un gato. O sea, podemos decir entonces que Coco no es dueño del perro, ni tampoco es dueño del gato, ¿sí o no? ¿Correcto? Coco le dice al dueño del perro que el otro es dueño del gato, ¿sí o no? Ahí está. Entonces colocamos check. Si Coco no tiene gato, no tiene perro, Coco debe tenerlo, ¿sí o no? Ya sabe que al colocarle el check a uno debe colocar X, ¿no?, de forma horizontal y de forma vertical. Ahí está, ¿no? Ahí está. Segunda oración, segundo dato, ¿qué nos dice? A ver, segundo dato nos dice, Toño le dice al dueño del perro que este quiso comerse al loro. ¿Qué podemos decir ahí? A ver, Toño le dice al dueño del perro que este quiso comerse al loro. ¿Qué podemos concluir de esa oración? Cada oración es un dato. A ver, ese dato, ¿qué nos puede decir? Ahí está. Toño no es dueño del loro ni del perro. Claro, porque Toño le dice al dueño del perro, ¿no? Toño le dice al dueño del perro, ¿sí? Es que dice que Toño no tiene perro. Por lo tanto, si Toño no tiene perro y no tiene loro, Toño debe tener un gato. Y ya se ve que si colocamos un X, automáticamente debe colocar, ¿no? Un check, perdón. Si colocas un check, colocamos un X, ¿no? Sí, ahí está. Entonces será
X por aquí, ¿no? Ya está. Quedando entonces que Lalo tiene un perro. Ya está. Muy bien, la pregunta, ¿qué animal tiene Lalo? Ya lo dimos cuenta. Lalo tiene perro. Ahí está. Qué fácil, ¿no? Muy bien. Ahí está, muy bien. Pasamos entonces a la siguiente pregunta. ¿Dudas? A ver, veamos. Preguntas, dudas. ¿Todo bien? Excelente, ¿no? Muy bien, ¿cierto? Muy bien. Vamos, maestro, no los escucho, no los leo, dígame. ¿Está todo bien? ¿Seguimos, seguimos? Sí, profesor, seguimos. Muy bien. Pasamos a la pregunta número 2, ¿no? Vamos avanzando muy bien, vamos bien. La número 2, a ver, empezamos a analizar un poquito. Dice, Ricardo, César, Percy y Manuel tienen diferente ocupación, ¿no? Tenemos acá, a ver, César es amigo del electricista, ¿no? Tenemos 4 datos aquí. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos 4 personas y sus 4 ocupaciones. Y de estas 4 tenemos que analizar. Como todos tenemos la separata, sabemos que todos podemos hacer el seguimiento a la pregunta, ¿cierto? Vamos a la pregunta. Ahí está el cuadro. Sí, ahí está el cuadro. Entonces, con el cuadro, colocando los nombres de las personas. ¿Sí? Entonces sería, vamos a analizarlo por oraciones. La primera oración dice, Ricardo y el carpintero están enojados con Manuel. Ricardo y el carpintero están enojados con Manuel. Quiere decir que Ricardo es una persona y Manuel, no, otra, y el carpintero, otro. Tenemos ahí a 3 personas distintas, ¿sí o no? 3 personas distintas. Entonces, por lo tanto, de aquí puedo obtener de que Ricardo no es carpintero y Manuel tampoco es carpintero, ¿no? Ahí está. ¿Cierto? Muy bien. Segundo dato nos dice, César es amigo del electricista. Como César es amigo del electricista, quiere decir que César es una persona y el electricista es otra. Por lo tanto, César no es electricista, ¿cierto? Lo colocamos X, ¿no? César no es electricista. Esta tercera oración nos dice, el sastre es amigo de Percy y del electricista. ¿Qué podemos obtener ahí? A ver. Que Percy no es sastre ni electricista. Ah, ahí está. César es amigo electricista. Quiere decir que César no es electricista. Ni tampoco Percy, ¿no? El sastre es amigo de Percy y del electricista. Por lo tanto, Percy no es sastre ni tampoco electricista. Muy bien. Y el último dato nos dice Ricardo desde joven se dedica a vender abarrotes. Ricardo desde joven se dedica a vender abarrotes. Entonces, a ver, si lo vemos de abarrotes, quiere decir que la única profesión o ocupación que habla de venta tiene que ser comerciante, ¿sí o no?
y por lo tanto colocamos check. Percy es Si carpintero. colocamos check, ajá, si colocamos check en comerciante, en un momento, a ver, Ricardo es comerciante, por lo tanto colocamos X de forma horizontal y vertical. Y nos quedaría hasta ahí todos los datos. Pero gracias a esto tenemos casilleros listos para completar. Por ejemplo, aquí, en Manuel, ¿no? Si vemos el electricista, Ricardo, César y Percy tienen X, o sea, no son electricistas. Eso quiere decir que el electricista debe ser Manuel. Por lo tanto, si ya colocamos un X, ¿no? Colocamos check, automáticamente se llena con X. ¿Sí o no? Llenamos con X ahí. ¿Qué nos estaría quedando? Mire, por acá, César, mire, este casillero, listo para poner check, ¿no? Ahí está, César es sastre, ¿no? Puede ser. O también podríamos llenar acá el casillero de Percy, porque vemos que Percy no es electricista, ni sastre, ni comerciante. Entonces ahí tenemos para colocar checks, ¿no? Completando entonces las X y los checks, ya tenemos para responder a la pregunta. La pregunta era, ¿a qué se dedica Percy, no? La ocupación de Percy. Y como podemos ver, la ocupación de Percy es carpintero. Ahí está. Muy bien, ¿cierto? Preguntas ahí, repetimos. ¿Todo bien? Muy bien, seguimos, ¿no? Seguimos. ¿Dudas? ¿Todo bien, no? Ya. Entonces continuamos, ¿no? Preguntas ahí en el chat, vamos a ver si hay preguntas en el chat. Parece que no hay preguntas. Parece que todo está muy bien, ¿no? ¿Sí? No veo preguntas en el chat. Todo bien entonces, ¿no? Están calladitos, no veo, no leo las respuestas por ahí. Entonces, puedo asumir que todo está bien, que han entendido todo, o que no han entendido nada, no sé cuál de los dos puede ser, pero vemos que ahí está. Está bien, profesor. Lo hemos entendido. Seguimos entonces. Vamos a la siguiente pregunta. A ver, dice, Juan, Diego y Raúl comentan sobre los colores de sus bicicletas. No, Juan dice, mi bicicleta no es roja ni azul. Ah, ya, a ver, tenemos aquí entonces, siguiendo la lectura, tenemos 3 personas y sus 3 colores, ¿no? Sus camisetas. Entonces, de su bicicleta. Entonces lo coloco ahí, ya está. Ahora, según esto, voy a empezar a organizar. ¿Cómo sería? A ver, primer dato. Juan dice, mi bicicleta no es roja ni azul. Ahí está. Este dato está muy claro. Entonces, si no es roja y azul, colocamos X, ¿sí o no? Juan dice, no tengo bicicleta roja y tampoco tengo bicicleta azul. Ya está. Tachamos. Muy bien, ¿no? Ahora, entonces quiere decir que si no tiene bicicleta roja y azul, entonces obviamente le corresponde la bicicleta verde, ¿sí o no? ¿No? Entonces en verde colocaremos un check. Ahí está. Y ya sabes que si coloca check, ¿no? Debe colocar X de forma vertical, ¿sí o no? Ya está. Listo. Ahora, siguiente oración. La siguiente oración nos dice, a ver, Raúl en cambio dice, Raúl en cambio, le hubiera gustado, dice, que sea roja. O sea, a Raúl le hubiera gustado tener una camiseta roja. ¿Qué tenemos de ahí? A ver, veamos. Por aquí me dice la maestra Flor que tiene a ver. Raúl le hubiera gustado rojo. O sea, quiere decir que no tiene rojo, ¿sí? No tiene rojo. Ahí está. Entonces podemos decir entonces que ¿quién tendría la lata roja? Si nos damos cuenta, Diego, ¿sí o no?
Claro, porque si Juan y Raúl no tienen color rojo, Diego debe tener la roja. Y si lo vemos de forma horizontal, ya podemos ir guiando incluso, ¿no? Por acá. Ahí está, Raúl, miren. Raúl no tiene rojo, no tiene verde sus bicicletas, entonces debe tener azul. Ya sabe, colocamos X, quedando entonces que Diego tiene la camiseta roja. Pero sí podemos responder. Respondemos entonces. La pregunta es, ¿de qué color es la bicicleta de Diego? ¿No? La de Diego, a ver, la de Diego me habían dicho que es rojo, ¿cierto? A ver, vamos a ver, correcto. Ahí está. Muy bien, ¿no? Estuvo fácil también esta pregunta, ¿no? Estamos, digamos, hablando de orden de información utilizando la estrategia de cuadros, una estrategia que también ha ocurrido en los exámenes de nombramiento, ¿no? Utilizar cuadros o esquemas, ¿no? De decisiones. Muy bien, ¿no? Entonces Diego tiene color rojo, su bicicleta. Muy bien, listo. Anotamos preguntas ahí, preguntas, dudas, dudas. Bien, todo bien entonces. Ahora sí le toca a ustedes, ¿ah? Les toca a ustedes resolver, vamos. Listo, pregunta para ustedes. Le damos 3 minutos, quiero que ustedes resuelvan, saquen su hojita, ¿ya? Y quiero que me resuelvan la pregunta 4. ¿Sí? La pregunta 4 es una pregunta de nombramiento de 2012. Dice, 3 amigos almorzaron juntos, Bernabé, Raúl y Arnaldo. Uno llevaba polo rojo, otro polo blanco y polo amarillo. Ya, ahí tenemos el texto. Bien, entonces te damos exactamente unos minutos para que pueda resolver la pregunta 4. Vamos, 3 minutos, vamos, a ver, inténtenlo, 3 minutos, quiero que hagan la pregunta 4, vamos, maestro, saquen su hoja y me escriben en el chat cuál sería su respuesta. Vamos, escríbanme en el chat su respuesta, vamos, inténtenlo, maestra, vamos. A ver, vamos a ver por aquí. ¿Quiénes están por aquí? Tenemos a ver, maestra Ana, maestra Betty, no, Beita, maestra Clara, Efraín, Evelyn, Fiorella Flor, Jacqueline, Janet, Jacqueline, Jessica, Lisa, a ver, maestra Lourdes, Nancy, bueno, a ver, Olivia, Tatiana, Verónica, Victoria, a ver, vamos, anímese, haga su hojita, haga su cuadro, su esquema y resuelva, ¿no? Acá le va a hacer el cuadrito, de repente, un ratito, ahí está el cuadro. Acá le toca a usted resolver y escríbeme en el chat cuál será su clave o de repente su respuesta. Vamos, inténtelo, ¿eh? Tiene que intentar. Vamos a ver, unos segundos. A ver, todos ustedes, vamos, intenten, maestros.
Muy bien, me están colocando la clave la E, la clave la D. Dice rojo, blanco, amarillo, amarillo, blanco, rojo. A ver, la C. Ah, vamos a ver quién está acertando, ¿ah? A ver, vamos a ver, con cuidado, no te voy a responder. Dice, 3 amigos almorzarán juntos, Bernabé, Raúl y Arnaldo. Uno llevaba polo blanco, otro polo rojo, otro polo amarillo, pero no necesariamente en ese orden. A ver, es curioso, dijo el amigo de polo rojo. Nuestros nombres empiezan con la misma inicial, ¿no? Que la del color de nuestros polos, pero ninguno lleva el que corresponde al suyo. Ah, mira, qué interesante. Este dato es clarísimo, mire. ¿Qué significa esto? Dice, nuestros nombres empiezan con la misma inicial que la del color de nuestros polos, pero ninguno lleva el que corresponde al suyo. A ver, ¿qué significa esto? En pocas palabras, ¿qué nos está diciendo este dato? El problema nos dice entonces que entonces Bernabé, que tiene polo blanco, ¿no? No tiene, o sea, Bernabé, que empieza su inicial con letra B, no tiene polo blanco, que también empieza con B. ¿Se da cuenta? A eso nos referimos. Raúl, cuya inicial empieza con R, no tiene polo rojo, que empieza con E. ¿Está bien? A ver si se entiende, ¿no? Correcto, así. ¿Ya? A eso nos referimos. Entonces debemos colocar X. Ese es un dato. X, ¿no? X Bernabé no tiene blanco, Raúl no tiene rojo y amarillo no es el polo de Arnaldo. Ya está. Listo. ¿Qué más datos tenemos? A ver. Tiene razón, dijo Bernabé. Entonces los colores de lo me piden en orden. A ver, ¿qué otro dato más está ahí en ese texto? Lo que dijo el amigo de polo rojo y la respuesta de Bernabé. Da a entender de que Bernabé no tiene polo rojo. Claro, ahí está. Entonces, nos damos cuenta entonces aquí que el amigo de polo rojo está hablando con Bernabé. O sea, por lo tanto, Bernabé no es el que tiene polo rojo. Y colocamos a Bernabé X, ¿no? Entonces ahí tenemos que Bernabé, si no tiene polo blanco, no tiene polo rojo, Bernabé debe tener polo Amarillo. 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 Ya sabe que debe colocar un check, ¿cierto? De forma, si coloca un check, ya sabe que coloca un X de forma vertical, ¿no? Ahí está. Y entonces, Raúl ya se puede ver que tiene blanco, o sea, ahí está. Porque Raúl no tiene rojo, no tiene amarillo, no tiene blanco. También podemos ver el color que tiene Arnaldo ahí también, ¿sí? Raúl debe tener blanco, ¿no? Es el que le quedaría. Y completando ya tenemos todo, ¿sí? Ahí está, completo. Muy bien. Ah, ya, profesor. Lo que pasa es que, como en la ficha dice, es curioso, dijo el amigo de corbata roja, entonces, por eso nos hemos confundido, porque no dice ¿Así? polo No rojo. es corbata, es polo es. Polo. Ah, qué raro, ¿no? Es polo que yo sé. Entonces ahí no se corrigió de texto, ya. Corrige esa Con razón que partecita varios entonces. hemos tenido respuestas distintas. Ah, ya. Entonces, no se preocupe, no, sí, es un detallito, no me había percatado de eso, ¿eh? Yo que recuerdo he corregido todo. Ya, se nos ha escapado. Bien, corrijan entonces la parte del texto
Tiene que ser como el que está en pantalla, así es. Así tiene que ser. ¿Ya está? Muy bien. Listo. Entonces, la respuesta, en orden me piden, ¿ah? ¿Cuál es la clave? En orden me están pidiendo. Arnaldo, ¿qué polo tiene Arnaldo? A ver, Arnaldo tiene rojo, rojo, ya. Entonces rojo sería primero. Raúl tiene blanco, entonces sería rojo, blanco, acá está. Y Bernabé tiene amarillo. Entonces el orden es rojo, blanco, amarillo, que es la clave de la letra E, ¿cierto? La E es la clave. Sí. Ahí está, ¿no? Muy bien. Ahí está. Muy bien. Excelente, Fritor, bien acertado. Muy bien. Preguntas ahí, dudas hasta el momento. Dudas. Todo bien entonces. Veamos. ¿Qué dudas hay? Todo bien. Bueno, parece que todo está muy bien, ¿no? No hay preguntas, dudas, todo claro. Ah, Todo sí, tiene claro. razón, no, dice corbata, ¿no? Tiene que cambiarlo, entonces debe ser polo, ¿ya? Única detalle, no se preocupe, vamos a no había observado, qué raro. A ver, déjeme ver en el texto. ¿Dónde está? Ah, sí, tiene razón, ¿no? Ahí le dice el amigo de corbata roja. Claro, claro. Sí, ya lo vi. Hay que corregir esa partecita. Bien, entonces pasamos a la siguiente. Ya, en la número 5 ya nos habla de, a ver, dice, en un sanatorio se encuentran internados un cojo, un manco, un ciego y un sordo. Ya tenemos 4 personas, ¿no? Tenemos 4 personas, cojo, manco, ciego y sordo, y sus nombres son Cornelio, Camilo, Ananías y Eulogio. Pues tenemos acá 4 datos, y con esas 4 informaciones tenemos que conseguir la correspondencia, ¿no? De cada persona con su situación, con su estado, ¿no? Ahí coloco los nombres, ahí está, su condición, cojo, manco, ciego, sordo. Ya está. A ver, empezamos a analizar. A ver, intente primero a ver cuánto saldrá, cuál será su clave. A ver, inténtelo. Vamos, tiene que ejercitarse. Vamos, inténtelo. Escríbeme en el chat cuál es su respuesta. ¿Está? A ver, intenten. Hay que relacionar los datos. Relacionamos. Dice, primer dato. A ver, inténtelo primero. Vamos, inténtelo. ¿Ah? Vamos a ir, aunque sea con el primer dato. El primer dato nos dice, Camilo, el cojo y el manco comparten la misma habitación. Camilo es una persona, el cojo es otro y el manco es otro. Como son 3 personas distintas, nos podemos darnos cuenta de que Camilo no es el cojo y Camilo no es el manco. ¿Sí o no? Ahí está. A ver, continúen ustedes, si quieren en el chat cuál será su respuesta. Vamos, agarren su hojita, hagan su cuadro y tienen que resolver. ¿Eh? Vamos, le toca a ustedes, tienen que intentar, eso pueden.
Sí, pues vamos. Muy bien. A ver, a ver. Me dicen que sale la E, ¿no? La E me están mencionando por aquí, por el chat, que sale la E. ¿Será correcto? ¿Será correcto la E? Ajá. Parece que sí, ¿no? Parece que sí. Entonces, veamos. Segundo dato, ¿qué nos dice? Cornelio el ciego y el sordo fueron a pasear el lunes con sus enamoradas, ¿no? Cornelio el ciego y el sordo fueron a pasear con sus enamoradas. Ya está. Entonces quiere decir que Cornelio no es el ciego y Cornelio tampoco es el sordo, así que colocamos X. ¿Sí o no? Pasamos ahora al siguiente dato. El cojo, el ciego y Ananías asisten a los baños con regularidad, ¿no? Entonces quiere decir que Ananías no es cojo, tampoco es el ciego, ¿cierto? Son tres personas distintas. Entonces Ananías no es cojo ni tampoco es ciego. Colocamos X. Y el último dice, el ciego es hincha incondicional de Alianza Lima. En cambio, Camilo es fanático de la U. Ahí tenemos otra información también. ¿Sí? El ciego es hincha incondicional de Lima. En cambio, Camilo es fanático de la U. Pues nos damos cuenta que Camilo no es ciego. Entonces, si vemos aquí de forma horizontal, vemos que Camilo, lo único que puede ser Camilo es sordo, ¿sí o no? Sordo, porque Camilo no es cojo, ni manco, no es ciego, así que Camilo es sordo. Colocamos un check. Ya sabe que cuando coloca un check, automáticamente debe colocarlo de forma vertical. Y con eso ya se ha resuelto un ejercicio, ¿sí o no? ¿Cuál se resuelve? A ver, por ejemplo, acá se puede notar. Si vemos de forma vertical donde dice ciego, vemos que el único ciego que puede haber es Eulogio, ¿cierto? Esa puede ser, ¿sí o no? O la otra que podemos notar, bueno, al colocarle check ahí, ¿no? Ya sabe que colocamos X de forma horizontal. Y con eso ya estamos llenando prácticamente el cuadro. Miren. Si vemos de forma vertical, la columna del cojo, ¿no? Ahí está. El único que puede ser cojo es Cornelio. Y si lo vemos de forma horizontal, podemos decir Ananías, porque Ananías no tiene, no, no es cojo, no es ciego, no es sordo, así que Ananías es manco. Colocamos X y llenamos que Cornelio es cojo. Ahora sí, tenemos que marcar lo correcto, dice Pedro. Según esto, ¿cuál habrán marcado? Vamos a ver en el chat qué me han puesto. La A me dicen, claro, porque tenemos ahí como correcto la A, porque la A dice Cornelio es cojo y es correcto. Pero la D también dice que Camilo es sordo, así que tenemos dos claves. Por lo tanto, la única clave que sería es la E, ¿sí?
pero dice más de una es correcta. Esa sería la clave correcta. Más de una es correcta. Ahí está. Muy bien. ¿Correcto? Muy bien. No, la clave, la letra E. Ahí está. Qué bien. Pregunta hasta el momento. A ver, pregunta, vamos a ver, pregunta. ¿Todo bien? Preguntas, seguimos, continuamos. A ver, preguntamos, a ver, preguntas por ahí. ¿Todo claro, maestra Clara, maestra Evelyn, maestra Jacqueline? Preguntas Miriam, preguntas Olivia, preguntas Tatiana, Victoria, preguntas, dudas. Todo claro, ¿Todo bien? profesor. Seguimos. Está claro, maestro. Pasamos entonces, muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. A ver, la pregunta 6, facilito, ¿eh? La pregunta 6, facilito. Elder, Aníbal, Miguel son destacados otakus, cada uno de ellos ve un género de anime diferente y se sabe qué es. A ver, tenemos cada uno de ese, tiene un anime diferente, ¿no? Un anime, dice. Entonces, cada uno ve un tipo de, digamos, de dibujo, ¿no? Colocamos los nombres y colocamos el tipo de dibujo que les gusta ver. ¿Sí? ¿Cómo sería entonces? A ver, veamos. Primer dato, a Elder y a Miguel no les gusta animes de magia, dice. No, no les gusta la magia. A Elder y Miguel. Entonces podemos darnos cuenta que a ellos dos no les gusta la magia, ¿sí o no? Ni a Elder ni a Miguel, así que coloco X. Ya está, ¿no? Entonces quiere decir que a Aníbal le tiene que gustar la magia, ¿sí o no? Porque si no le gusta ni a Elder ni a Miguel, entonces quiere decir que colocamos X de forma vertical y horizontal. Luego, a Miguel no le gusta animes de comedia, ¿no? Ahí está. A Miguel no le gustan los animes de comedia. Eso quiere decir entonces que a Miguel le colocamos X, ¿no? No le gusta comedia. De ahí nos damos cuenta que si a Miguel no le gusta la comedia, lo único que puede gustar la comedia tiene que ser Elder, ¿sí o no? ¿No? ¿Correcto? Elder le gusta la comedia. Por lo tanto, colocamos X de forma horizontal, quedando que a Miguel le gustan los deportes. Y es justo la pregunta, ¿a quién le gustan los deportes? A Miguel, ¿cierto? Hasta el momento vamos bien, ¿cierto? Vamos bien, vamos a desarrollar tranquilo, me parece que no tienen problemas hasta el momento, ¿no? Todo se ve correcto, ¿no? Los que están participando, Tatiana, Flor, Olivia, Miriam, correcto, ¿no?
Me está respondiendo todo muy bien. Hasta el momento se ve sencillo, ¿sí o no? Pasamos entonces, ¿no? Excelente. Pasamos a la pregunta número 7. Avanzamos, pregunta número 7. La pregunta 7 dice, Ángel, Antonio, Darío y Beto son 4 amigos que practican un deporte cada uno. Vóley, fútbol, básquet y tenis. No necesariamente en ese orden. Se sabe que Ángel es futbolista. A ver, tenemos 4 amigos y 4 deportes. Ya, ahí está. Ángel, Antonio, Beto, Darío y sus deportes. Ya. Preguntamos, vamos a preguntar. A ver, la primera oración que nos dice, Ángel y el futbolista, no, Ángel, el futbolista y el voleibolista son vecinos. A ver, pueden activar su audio. ¿Qué tenemos aquí? A ver, vamos a preguntar si no al audio un voluntario o voluntaria que me quiera ayudar. A ver, voluntario o voluntaria que me quiera ayudar a concluir acá. Ángel No es no es futbolista ni futbolista ni voleibolista. voleibolista. Ahí está. Ángel no es futbolista ni voleibolista. Entonces colocamos X en fútbol y voleibol. Muy bien, excelente. Siguiente oración. A ver, siguiente oración. ¿Qué nos dice? Antonio y el basquetbolista se conocen desde pequeño. A ver qué sale de ahí. A ver, ¿los escucho? Antonio no es Antonio basquetbolista. Antonio no es basquetbolista. Antonio no es basquetbolista. Hay X. Y último dato, no, penúltimo, nos dice, Darío no es tenista ni futbolista. Eso está clarísimo. Darío no es tenista, le ponemos X, y tampoco futbolista. Clarísimo. Y el último, ¿qué podemos decir del último dato? Beto se ha comprado unas raquetas. ¿Qué podemos obtener de esa información? Beto es tenista. Que Beto es tenista. Claro, ¿no? Tenista, porque el deporte donde utilizan raquetas, en este caso, en estos 4 deportes, es tenista. Por lo tanto, ¿no? Tachamos de forma horizontal y vertical. Y con eso ya tenemos el primer resuelto. Por ejemplo, si hablamos del fútbol, vemos que Antonio es el único casillero que le corresponde fútbol, ¿cierto? Ahí colocamos un check. O también podemos ver aquí, respecto a Ángel, ¿no? ¿Sí? Ángel, el único check que le corresponde es básquet, ¿no? Porque lo demás todo está tachado con X. Podemos decir que Ángel tiene básquet. Y así completamos de forma vertical. ¿Sí? Y Antonio también colocamos check, incluso acá Darío, si lo vemos de forma horizontal, ¿no? Si vemos de forma horizontal, vemos que Darío tiene que ser voleibolista, ¿no? Porque no es futbolista, no es basquetbolista y no es tenista. Quiere decir que Darío tiene que ser voleibolista. Y colocamos X de forma vertical y nos quedaría entonces, incluso la respuesta ya está hecha, porque nos piden qué deporte practica Darío, ¿sí? Entonces, Darío practica vóley. Pero si lo quiere completar, llenamos acá con X y el check es Antonio Fútbol, ¿no? Aunque no sería necesario porque ya tenemos la respuesta, ¿no? La respuesta es que Darío practica vóley. Ahí está, muy bien. Excelente, ¿no? Muy bien la resolución. Buenas conclusiones, maestros. ¿Cuál sería la clave? ¿Cuál es la clave de esta pregunta?
Pasamos a la siguiente. Muy bien, vamos a la pregunta 8. La pregunta 8. ¿No? Seguimos hasta el momento con problemas con una característica. O sea, son los personajes y su ocupación. O son los personajes con el color que les gusta, ¿no? Así. O los personajes con el lugar que viven. Todavía seguimos. Esta es la última que corresponde a este método. A ver, tenemos a Raúl, Carlos, Pedro, Bruno y sus 4 ocupaciones. Le damos 3 minutos, 2 minutos para que lo haga y preguntamos al azar. ¿Eh? Ya, voy a elegir esta vez al azar, ya, al azar, un maestro o maestra, y sí o sí lo tienen que resolver. ¿Eh? Vamos, maestro, quiero que lo intenten. Ya, quiero que lo hagan en su hojita, lo resuelvan, y al azar, es más, podríamos hacer lo siguiente, ya que todos están aquí, podríamos hacer, por ejemplo, en el Jamboard, ¿no? Este ejercicio para que ustedes coloquen su check y su X. Pero bueno, vamos a hacerlo al final, si tenemos tiempo, les voy a hacer una práctica con una pregunta. Ya, un ejercicio y una pregunta. Pero quiero que resuelvan y me escriban en el chat su respuesta. ¿Ya? Me escriben en el chat su respuesta. Vamos. Y voy a elegir al azar a un maestro o maestra, ¿ya? Y me va a ayudar a sacar las conclusiones y a completar el cuadro. Bien, le damos 2 minutos y empezamos ya de una vez. Muy bien, listo. Ahora sí, elegimos al azar al profesor. Listo, sorteamos, movemos nuestra ruleta. Ah, pero acá la maestra Verónica Rojas ha levantado la mano. Maestra Verónica, ¿quiere participar? Maestra Verónica, a ver, ¿lo escucho? Buenas tardes. No levanté la mano, pero normal participo. Bueno, acá figura que ha levantado las manos. Hace De rato casualidad. fue, hace tiempo, pero ya normal. Ya, perdón, Sí no participo. lo leí. Ya, va, a ver, ayúdeme. ¿Puede participar de todas maneras? Sí, ¿no? Sí participo. A ver, dice, Raúl y el gafitero son amigos del mecánico. ¿Qué puedo obtener de ahí? Ya Raúl y el gafitero son amigos del mecánico, que Raúl no es gafitero ni mecánico. Marcamos con X. Raúl no es gafitero, muy bien, y no es Ni mecánico. mecánico. Correcto. El siguiente dato, Carlos es amigo del mecánico. ¿Qué puedo obtener? Que Carlos no es mecánico. Carlos es mecánico, muy bien. Siguiente dato, el comerciante es familia de Bruno. Bruno no es comerciante. No es el Muy bien, comerciante. Bruno no es comerciante. No es, ¿no? El pintor es muy amigo del Pedro y del mecánico. ¿Qué puede ser ahí? Que Pedro no es pintor ni tampoco mecánico.
Pedro no es pintor, X en pintor y tampoco X en mecánico. Hasta ahí ya podemos incluso ya obtener algo ahí, ¿no? En el Claro, gráfico ya se puede obtener algo. sí, Bruno es mecánico. Que Bruno es mecánico, ¿sí o no? Claro, ya podemos darnos Ah, cuenta que el mecánico tiene que ser Bruno. Por ejemplo, ya podría colocar un check y automáticamente X. Pero hay un dato más. El último dato nos dice Raúl Raúl comerciante, es ¿cierto? comerciante. Entonces, con eso ya colocamos el check en Raúl, que es comerciante, Y ponemos una X, que no es pintor Raúl. X de forma horizontal y vertical. Ahí está. Y de ahí, ¿qué podemos obtener ahí, por ejemplo, en ese cuadro? Que Carlos es pintor. Carlos es pintor, ¿no? Claro, muy bien, porque si no tomamos la columna de pintor, ojo, acá, por ejemplo, Carlos puede tener cualquiera de estos dos casilleros, pero ¿por qué usted decide que es pintor? Porque ahí dice que es amigo del mecánico. A ver, un ratito. En la tabla misma nos indica la respuesta, profesor. En la columna de pintor hay solamente un espacio. Claro, Entonces, en la en la columna de Sí pintor. es, sí, columna sí es. La columna de pintor nos da la respuesta, porque la columna de pintor vemos que todos los casilleros están en X, a excepción de Carlos. Por lo tanto, a Carlos ya le corresponde ser pintor. En cambio, si lo vemos de forma horizontal por acá, Gasfitero tiene dos casilleros por llenar, hay dos ¿no? opciones. Esa es la observación, ¿sí? Claro, ahí lo puede ya asegurar que Carlos es el pintor. Completando, si quiere los check o los X, ya puedo tener la respuesta, ¿no? Carlos es el pintor. Si usted lo termina, ya Sí. puede, digamos, llegar a lo mismo, ¿no? Puede terminar de completar aquí. Y Pedro es grafitero, pero como la pregunta es quién es el pintor, ya es Carlos, ¿no? Entonces ya empezamos a notar que en la pregunta a veces no es necesario rellenarlo todo, ¿no? Porque con unos cuantos datos ya se puede completar la imagen. Ahí está, muy bien. Anotamos entonces. Pregunta ahí, muy bien, excelente, felicitaciones, ¿eh? Felicitaciones que han acertado en la pregunta. Muy bien, pintor, ¿no? Excelente. Entonces, hasta el momento hemos hecho ejercicios básicos, ¿no? O bueno, más o menos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Estamos bien? ¿Está sencillo? ¿Estamos bien el ritmo? ¿Más rápido? ¿Estamos avanzando bien, maestros? Dígame, ¿estamos bien? ¿Más rápido, más lento? ¿Repetimos? ¿Se entendió, no se entendió? Dígame, seguimos. Escríbeme, vamos, coméntenme, que quiero leer. Quiero escucharlos, quiero leer. Quiero que me digan, ¿estamos bien? Están muy calladitos, maestros. Entonces, no escriben, a ver qué me dicen por acá. Bien, profesor, está bien. Muy bien, seguimos. ¿Se entiende? Sí se entiende. Ya está. Entonces, vamos avanzando, entonces seguimos, ¿no? Seguimos viendo que todo está ok, no tenemos dudas entonces hasta el momento. Continuamos, ¿sí? A ver. A ver. La pregunta 9, ya empezamos a hablar de sujetos, ¿no? Y dos características. Porque, a ver, nos dice acá, Susana, Roxana y Sofía viven en 3 ciudades diferentes, Lima, Arequipa y Loreto. Estudian una carrera distinta, contabilidad, derecho y periodismo. No necesariamente en ese orden. No necesariamente en ese orden. Sin problema. Y además estudian una carrera distinta. Entonces, con esa información yo tengo que ya obtener todo, pues, ¿no? Con eso ya puedo obtener ya la información. Entonces tengo aquí el nombre de las personas y las ciudades y la carrera. ¿Cómo lo podríamos resolver esto? Bueno, una de las formas, una de las estrategias podría ser esta. Por ejemplo, ¿no? Podría ser esta una de las maneras, ¿sí? Una forma. ¿Cierto? Ahí está, sería un cuadro doble, ¿no? Un cuadro donde usted habla sobre los lugares donde viven y otro la carrera que utiliza, ¿sí? La carrera que estudia, ¿cierto? Esa podría ser una estrategia.
Muy bien, ¿no? Si lo ha utilizado está excelente, todo está muy bien, pero ¿podríamos usar otra estrategia más? ¿O una estrategia más corta? Pues sí. ¿Cuál sería? La siguiente. Mire, existe otro método, otra forma. Un cuadro con menos casilleros. O sea, ya no utilizar el check, el X, ¿cierto? Ya no utilizar el check y el X, sino hacer lo siguiente, así. Un cuadro con menos casilleros. Bueno, parece grande, pero realmente tiene menos casilleros. ¿Está? ¿Dónde vamos a colocar así? Nombres, ciudades y carreras. Nombres, ciudades y carreras. Ahí está. Entonces acá tenemos nombres, por ejemplo. Voy a colocar los 3 nombres por acá. Sí, los 3 nombres. Susana, Rosana, Sofía. ¿No? Ahí está. Las ciudades acá. Las 3 ciudades. ¿Cierto? Y las carreras, aquí las 3 carreras. Las 3 carreras acá. ¿Cierto? Así, de forma horizontal voy a colocar. ¿Estamos? De forma horizontal. Nombres, así que el nombre, la ciudad y la carrera que están aquí corresponden a un solo sujeto. ¿Viste? Aquí el nombre, ciudad y carrera corresponden a un solo sujeto. Y por acá el nombre, ciudad y carrera corresponden a un solo sujeto. Y ahí tenemos los 3 sujetos. O sea, en este problema ya no vamos a hablar de check y X. ¿Correcto? Estamos, ¿no? Listo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Así vamos a hacer. Ya no vamos a usar ni check ni X. Ya no. Ya no vamos a usar esta estrategia. A ver, entonces, completamos. En orden, ¿ah? ¿No? Debajo de Susana va Arequipa, ¿cierto? Ya está. Siguiente. Roxana no vive en Loreto. Roxana no vive en Loreto, ojo. Roxana no vive en Loreto. Entonces, si yo pongo Roxana aquí, debajo de ella no debe estar Loreto, ¿sí o no? No puede estar Loreto. Así que ya nos dimos cuenta, ojo, que, a ver, ¿dónde vive Roxana entonces? Pregunto. ¿Dónde debe vivir Roxana? En Lima. En Lima, sí, claro. Si Roxana no vive en Loreto, entonces quiere decir que el único lugar que le corresponde, ¿no? Que queda es Lima. ¿Y quién vive en Loreto? A ver, ¿ya tenemos el nombre? ¿Sí o no? Sí, es el nombre que falta, ¿sí o no? ¿Quién falta? Tenemos a Susana, Roxana, Sofía. Sofía. Sí, ahí está. ¿Te das cuenta? Ya no utilizamos check y X, ¿sí o no? Sofía. Ya estamos relacionando los nombres. El siguiente dato dice, Roxana no estudia contabilidad. Bueno, eso quiere decir que entonces Roxana no le corresponde contabilidad. Bueno, yo lo he puesto de esta forma, pero podemos dar cuenta que contabilidad puede ser Susana o puede ser Sofía. Pero el último dato ya es más claro. Dice, quien vive en Loreto estudió periodismo. ¿No? Quien vive en Loreto estudió periodismo. Entonces, como vemos ya nuestro casillero, nuestro cuadro prácticamente hecho, vemos que el que vive en Loreto es Sofía, ¿sí? Entonces Sofía estudia periodismo. Ahí está. Ya está ahí, ¿sí? ¿Correcto? Entonces Sofía es la que estudia periodismo, si completamos ahí, y ya tenemos el problema hecho. Sin necesidad de completarlo, ¿no? Si lo queremos completar, vamos a completarlo, a ver, completamos. Roxana, si no estudia contabilidad y no estudia periodismo, Roxana tiene que haber estudiado derecho, ¿cierto? Porque vemos que en el dato dice que Roxana no estudia contabilidad. Y como sabemos que Sofía estudió periodismo, entonces la única carrera que le tocaría sería derecho. Y Susana sería contabilidad, ¿cierto? Y ahí lo tenemos completo, ¿no?
Pero como se da cuenta, ya en estos problemas a veces ya no es necesario completar todo el cuadro, ¿no? Ya no es necesario rellenarlo, lo que basta con encontrar lo pedido, ya no es necesario, ¿no? Muy bien, ¿se entendió? Preguntas, a ver, dígame, ¿se entendió o repetimos? Dígame, vamos a ver, con todo gusto, lean, vamos, escríbame para leerlos, los escucho, díganme. Bien, listo, avanzamos entonces, muy bien, se entendió. Seguimos, sí, muy bien. A ver, ahora viene una pregunta de nombramiento. A ver, vamos a ver cómo lo haría. Es una pregunta utilizando un cuadro, pero hay que relacionar bien los datos. A ver, ¿quiere intentarlo? A ver, inténtelo, vamos a ver, intentemos. Dice, en una agencia de empleos hay diferentes especialistas, ¿no? Hay varios especialistas. Cada uno de ellos está certificado en un oficio diferente. Además de desempeñarse en el otro oficio en el que están certificados, también pueden desempeñarse en otros oficios. O sea, me está diciendo entonces que cada personaje tiene una ocupación certificada, o sea que sí o sí ha estudiado y tiene su certificado. Pero además puede que tengan más oficios, ¿no? Aparte del que está haciendo certificado. Entonces, con estos datos podemos identificar la ocupación de cada uno y sobre todo la pregunta es, ¿quién es el especialista certificado en albañilería? Vamos a ver, escriben en el chat, vamos, le damos 2 minutos, inténtelo, vamos, inténtelo. Muy bien, listo. A ver, maestro, vamos, aquí en el chat, vamos, veo poco maestro, ¿no? Aquí no necesito su respuesta. Vamos, dígame, a ver, ¿qué podemos hacer? Dígame. Ya está.
Entonces, para empezar este ejercicio tengo que ver por dónde empezar. ¿Por dónde empiezo? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿por qué dato debo empezar? Tengo 5 personas y cada uno dice sus ocupaciones, ¿no? ¿Por qué personaje debería empezar yo? A ver, ¿por qué personaje debo empezar? ¿Por cuál sería el recomendado? A ver. Podríamos empezar por Darío. Por Darío. Ahí está, claro. Porque como todos deben tener el mínimo uno, ¿no? Mínimo uno, ¿cierto? Entonces, en este caso, notamos que Darío tiene solamente una carrera, ¿no? Una ocupación. Eso quiere decir que esa única ocupación tiene que ser sí o sí atención al cliente, ¿no? La certificada que él tiene, ¿cierto? Darío tiene esa ocupación certificada. Ya tenemos a Darío. Ahora, al colocarle a Darío esta certificación, ¿no? Esta ocupación, quiere decir que nadie más tiene esa ocupación, ¿sí o no? Entonces, todos los que tienen ahí, o sea, los demás que tienen, es una ocupación adicional, pero no la certificada, ¿correcto? O sea, acá donde está, a ver, Fidel, por ejemplo, Fidel tiene atención al cliente, lo tachamos, ¿no? No es su ocupación certificada. Y de Zoe también dice atención al cliente, entonces lo tachamos. Quedando entonces que el único que se ocupa de forma certificada es Darío. Ya está. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, además, tenemos otro, a ver, otro. ¿Por dónde seguimos? ¿Dónde seguimos? ¿Con quién seguimos ahora? A ver, continuamos me conviene con Zoe, ¿cierto? Porque Zoe tenía dos ocupaciones, de las cuales una ya fue tachada. Entonces, el Zoe le está quedando solo La otra logística. Quiere decir opción, entonces que logística. le corresponde logística, ¿sí? Y al colocar logística, todos los que tengan logística se tachan. Entonces, Zoe tiene logística como una carrera certificada. Le colocamos a Zoe logística en el cuadro y a Fidel le tachamos logística. Pues Y podemos notar Fidel viene a entonces ser que me toca albañil, hablar de Fidel, ¿cierto? Claro, porque viene a ser Fidel albañil. ya le hemos tachado atención al cliente y logística, entonces quiere decir que Fidel le corresponde ser albañil, ¿sí? Ujú. Albañilería. Y todos los que tengan albañilería le tachamos a Camila y a Raúl. Entonces Fidel es el único que le corresponde ser albañil. Ya está. Al tachar esto, notamos que Camila se ha quedado tan solo con una ocupación, ¿cierto? Vigilancia. Vigilancia. Ujú. La vigilancia. Entonces Camila le toca hacer vigilancia, los cuales a Raúl le tacharíamos vigilancia y Camila colocamos en el cuadro vigilancia. Entonces Raúl se queda con cerrajería Cerrajería. como certificado. Y así logramos completar a todos sus certificaciones, ¿no? Su ocupación certificada. A la pregunta es, ¿quién es el especialista en albañilería? Vemos que es Fidel. Ahí Fidel. está, ¿no? Muy bien. Excelente a todos aquellos que lo han resuelto bien, ¿no? Han estado intentando, resolviendo. Como se ha dado cuenta, ¿no? Acá la, tiene 3 claves ahora los exámenes, ¿cierto? Así van a venir ahora en el 2021 los exámenes también solo con 3 claves, pero hay que analizar bien las preguntas, ¿no? Para llegar a la respuesta correcta. Muy bien, facilito, muy bien. Pasamos a las siguientes preguntas. Dígame, repetimos. ¿Todo bien? ¿Cómo vamos? A ver, los escucho, los leo, dígame. Está bien, maestro. Continuemos. Seguimos entonces, muy bien. Seguimos. Excelente. Sí, seguimos.
Muy bien, excelente. Pasamos entonces a la siguiente. Seguimos avanzando, a ver, seguimos bien. Pregunta número 11. A ver, ¿qué nos dice la pregunta 11? A ver, tenemos acá a Víctor, Samuel y Martín, ¿no? Estudiaron las carreras de bibliotecología, danza y arqueología, aunque no necesariamente en ese orden. Además, se conoce que, a ver, dice acá, según el dato, que cada uno tiene un hijo, ¿ya? Cada uno tiene un hijo y además sus hijos tienen diferentes ocupaciones, ¿no? O sea, cada hijo tiene una ocupación y además los hijos tienen ocupaciones diferentes a los padres. O sea, es la misma carrera, pero no en el mismo orden. O sea, el hijo no tiene la misma carrera que la del padre, ¿cierto? A eso nos referimos. O sea, si un padre, por ejemplo, Martín, tiene la carrera de danza, su hijo no estudia danza, ¿no? A eso no vamos. Bien. Hacemos nuestro cuadro. Listo. Y empezamos a rellenar nuestro cuadro. Dice, a ver, ¿por dónde empezamos? A ver, ya sabes, ¿no? Cuando tenemos acá los personajes, 3 padres, ¿no? 3 papás, luego la carrera que estudia el papá y la carrera de sus hijos, ¿sí o no? ¿Cierto? Ahí está. Entonces, según esto, ya no voy a hacer un cuadro grande, ¿no? Un cuadro más pequeño, donde acá colocamos los 3 nombres, ¿cierto? Sus respectivos carreras del padre, y acá la carrera de los hijos, ¿sí? Donde aquí en cada columna va a obtener el nombre del padre, la profesión del padre y la profesión del hijo, ¿no? Y así va a obtener los 3 datos, ¿no? En columna. ¿Bien? Listo. Entonces, bueno, ya borramos esto mejor y empezamos. A ver, ¿qué nos dice? Un hijo, a ver, veamos. Primer dato. El hijo de Samuel es bibliotecólogo. El hijo de Samuel es bibliotecólogo. Entonces, si yo pongo a Samuel aquí, por ejemplo, su hijo estudia bibliotecología. ¿Correcto? ¿Estamos bien ahí? Ahí está. Su hijo de Samuel. ¿Eh? Eso nos da a entender entonces que Samuel aquí no puede estudiar bibliotecología, ¿sí? No puede estudiar lo mismo, porque recuerda que el padre no estudia lo mismo que el hijo, ¿cierto? Ya está. Segundo dato para leer, segundo dato. A ver, segundo dato, ¿qué sería el segundo dato? Víctor es arqueólogo. Claro, segundo dato dice, Víctor quiso ser arqueólogo y lo logró. Entonces quiere decir que Víctor, o sea, el papá, sí es arqueólogo. Y tenemos a Víctor y su ocupación, que sí es arqueólogo, ¿no? Arqueología estudia. Entonces, bueno, tendríamos aquí, para completar los datos, me piden el hijo de Martín. Sabemos claramente que acá debe estar Martín, ¿sí? Me piden la carrera de Martín, ¿correcto? Ya tenemos a Samuel, a Víctor, y acá tiene que estar Martín. Por lo tanto, acá nos preguntan aquí, de llenar este espacio. ¿Sí o no? ¿Cómo llenamos este espacio? Tenemos que centrarnos en el casillero de Samuel. Mire, aquí vamos a colocarle en color amarillito. Ya está. A ver, ¿qué carrera debo colocar aquí? A ver si se dan cuenta. Aquí. Samuel es danzante. ¿Qué carrera estudió Samuel? A ver si se dan cuenta. A ver, escríbanme en el chat o por audio. A ver, dígame qué carrera estudió Samuel. Danzante.
Samuel danza. Muy bien, danza. ¿Por qué? A ver, vamos a verlo claramente. Samuel, su hijo tiene bibliotecología, por lo tanto, entonces, él no puede ser bibliotecólogo. Ahora, vemos por aquí que Víctor, papá, es arqueólogo. Entonces vemos que Víctor, papá, es arqueólogo. Como sabemos, los padres tienen carreras diferentes. Entonces Samuel ya no puede ser arqueólogo ni bibliotecólogo, ¿cierto? Por eso, o sea, si lo vemos de forma vertical, no puede repetirse arqueología. Si lo vemos de forma horizontal y vertical, no debe ser ninguna de estas dos cruzadas, ¿cierto? Por lo tanto, ese espacio vacío le corresponde ¿a quién? A danza, ¿no? Ahí podemos colocar incluso aquí. Acá podemos rellenar como danza, ¿no? Danza. Ya podemos ir llenando aquí danza. Ahora, si vamos llenando, vamos a borrar acá unos detalles, ¿no? Ya sabemos que ahí tiene que ser danza. Ya está. Entonces, si ya tenemos danza ahí, también podemos saber aquí que el hijo de Víctor tiene que ser danza, ¿sí o no? Porque acá tenemos arqueología, por acá tenemos bibliotecología, entonces no nos queda que el hijo de Víctor es danza. Y bueno, si ya tenemos a danza ahí completado, ¿qué carrera sería el hijo de Víctor, de Martín, perdón? Aquí, en el espacio que nos está quedando en la carrera del hijo, ¿eh? Aquí. Vemos que ya tenemos bibliotecología, danza, Arqueología. quedaría aquí arqueología. Arqueología. Y listo. Y así entonces el hijo de Martín estudió arqueología. Si queremos completar el cuadro, quiere decir entonces que acá arriba debe ser bibliotecología, ¿no? Martín, bibliotecología. Bien. Hasta aquí este tipo de problema, lo que teníamos que era relacionar de forma horizontal y vertical y no cuidado que se repita, ¿no? Sin que se repita el dato. Porque nos decía, los padres no estudian lo mismo que los hijos, ¿no? ¿Cierto? Entonces no había padre que tenga una carrera repetida y los hijos tampoco tenían carreras repetidas y luego el hijo del padre carrera diferente. Entonces todo eso nos daba a entender que los cruces de carreras no podían repetirse ni en horizontal ni en vertical, o sea, ni en fila ni en columna. Y así hemos llegado a completarlo todo. Muy bien, ¿no? Preguntas, a ver, repetimos, díganme. Muy bien, no hay pregunta, entonces seguimos. Excelente, muy bien. Seguimos, muy bien. Vamos a la pregunta número 12. Dice Manuel, Daniel y Edgar son tres amigos cuyas profesiones son profesor, ingeniero, comerciante. No necesariamente en ese orden. Y cuyos sueldos mensuales son 1.700, 1.800 y 2.000 soles. No necesariamente en ese orden. A ver, esta pregunta se la voy a dejar para ustedes. A ver, vamos a darle unos minutos. Quiero que le intenten este método. Mira, estamos hablando de los nombres de las personas, la profesión que tiene y el sueldo mensual que tiene. Vamos, escríbanme en el chat, escriben su respuesta. Le damos 3 minutos. Quiero que lo intenten, ¿eh? Vamos, agarren su hojita y relacionen. Vamos, inténtalo, maestro. Todos, ¿ah? Todos.
Muy bien, a ver, preguntas, dudas. Dígame, preguntas, dudas. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Vamos a ver, ¿quién más? Un maestro no está colocando su respuesta. Maestros, intenten, a ver. Hay que leer bien, ¿ah? Daniel no es el que gana menos. No es el que gana menos. O sea, Daniel no gana 1.700. Pero su sueldo es superado por el comerciante. Ahí no, ya nos da, va a entender los precios de cada uno. Y el segundo dato nos dice, el ingeniero y Daniel siempre envidian el sueldo de Edgar. El ingeniero y Daniel siempre envidian el sueldo de Edgar. El ingeniero y Daniel, o sea, quiere decir que ahí te das cuenta que Daniel no es ingeniero, ¿cierto? Y a su vez, ellos dos envidian el sueldo de Edgar. O sea, Edgar gana un sueldo que es envidiado por los otros dos. Con esos dos datos ya podemos relacionar los nombres y los montos, ¿no? Y su carrera. Vamos, a ver, escríbanme en el chat, vamos. Muy bien, listo, resolvemos entonces. A ver, resolvemos entonces, ¿no? Resolvemos. ¿Cómo sería? Ahí dice, por ejemplo, el ingeniero y Daniel siempre envidian el sueldo de Edgar. El ingeniero y Daniel siempre envidian el sueldo de Edgar. Entonces aquí damos cuenta que Daniel no es ingeniero, ¿cierto? Daniel no es el ingeniero. ¿Sí o no? ¿Correcto? Daniel y el ingeniero, ambos envidian el sueldo de Edgar. O sea, primero, si hablamos aquí, tenemos al ingeniero Daniel y Edgar. Nos damos cuenta que Daniel ni Edgar, ninguno de los dos, es el ingeniero. Así que el ingeniero tiene que ser Manuel, ¿cierto? Manuel. ¿Correcto? O sea, ahí tenemos ahí los tres personajes. ¿Correcto? El ingeniero y Daniel, dos personas, envían a Edgar, otra persona. Por lo tanto, el ingeniero no es ninguno de los dos. Ahora, del primer dato, además, dice que el ingeniero y Daniel envían el sueldo de Edgar. O sea, Edgar tiene el sueldo más alto. Por lo tanto, ¿no? Para ser envidiado quiere decir que Edgar gana 2.000. Ahí tendríamos entonces los 2.000 soles. Ahí está. ¿Correcto? 2.000. Muy bien. 2.000, ¿cierto? Ahí está. Ahora, el primer dato nos menciona que Daniel no es el que gana menos. Entonces, si Daniel no gana menos, quiere decir que Daniel no gana 1.700. Entonces, si Daniel no gana 1.700, tampoco gana 2.000, porque Edgar gana 2.000, nos damos cuenta que Daniel es el que gana 1.800. ¿Sí o no? Y ahí ya podemos notar entonces que el ingeniero es el que gana 1.700. Ahí está. ¿Sí o no? Y bueno, además también se puede notar algo más en el dato. Dice, Daniel no es el que gana menos, pero su sueldo es superado por el comerciante. O sea, como Daniel está ganando 1.800, ¿no? 1.800, su sueldo es mayor que 1.700, pero es superado por el comerciante. Entonces, 1.800 es superado por 2.000, ¿sí o no? 1.800 superado por 2.000, y el 2.000 es el comerciante. O sea, podemos darnos cuenta que como Edgar gana 2.000, Edgar es el comerciante. Y bueno,
a la respuesta, ya tenemos la respuesta, ¿no? ¿Quién es el ingeniero y cuánto gana? Ya sabemos que el ingeniero es Manuel y gana 1.700, ¿no? Ahí está. Interesante la pregunta, entonces, para poder relacionar, ¿cierto? Muy bien, felicitaciones a aquellos que han colocado su respuesta. Muy bien, maestra Flor, Víctor, tenemos por acá. Nuestra Liz, Victoria, Olivia, Verónica, muy bien, ¿no? Manuel, 1.700, excelente. Vamos bien. Pasamos entonces a la siguiente. ¿Todo bien? Dígame, ¿todo bien? ¿Preguntas, Profesor, dudas? todo bien. Preguntas, repetimos, dígame, escríbeme en el chat, vamos, vamos. ¿Todo bien? Todo bien, vamos a Profesor, continuar. Ya, seguimos profesor, una entonces. consulta. Dígame, dime. En ese tipo de problemas, ¿siempre van a ver los recuadros o es que nosotros tenemos que desarrollarlos y crear nuestros cuadros? Sobre todo que utilizaremos cuadros cuando habla de características, ¿no? A sujetos, carreras, lugares, preferencias, ¿no? Cuando habla de relaciones de datos. Relaciona un grupo de datos con otro grupo de datos. Cuando los relaciona ya tenemos que utilizar, digamos, unos cuadros, unos esquemas. Incluso hasta sin cuadros se puede hacer, ¿no? Con unas líneas. Pero por ahora hemos hecho primero un cuadro con check y X. Ahora hemos pasado a hacer un cuadro donde no usamos X y check, ¿no? Donde hay dos características, profesión y sueldo. Incluso puede ir con 3 características. ¿Ya? Vamos al siguiente entonces. Ya, gracias. El problema 13 nos dice, sencillo el problema 13, a ver, si Pablo, Jesús y Raúl, Rubén son carpinteros, dice acá, ¿no? Pablo, Jesús, Rubén, sus ocupaciones son carpintero, mecánico y albañil, aunque no necesariamente en ese orden. Dice, no necesariamente en ese orden. Se sabe que Jesús es amigo del carpintero y este es el menor, dice acá, ¿no? Y Rubén es amigo del mecánico y es el mayor. Pregunta, ¿quién es el carpintero, ¿no? A ver, ¿cómo sería acá? A ver, vamos con los datos. A ver, un voluntario, voluntario, a ver, voluntario, voluntario, a ver, que me quiere dar acá a resolver. Vamos, un voluntario, 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 voluntario. Hay voluntario, vamos, vamos, voluntario, voluntaria, vamos a ver quién sería por aquí. Entonces, datos aquí. Jesús es el carpintero, no, Jesús es amigo del carpintero. O sea, con esto podemos decir que Jesús no es el carpintero, ¿sí? Así que colocamos X, ¿no? Y este es el menor de todos. Luego, Rubén es amigo del mecánico. Como Rubén es amigo del mecánico, entonces podemos decir que Rubén no es mecánico. Aparentemente, no, bueno, esa es toda la información, ¿no? Parece que no hay más. Pero los escucho. A ver, dígame, maestro, ¿hay alguna información más? ¿Ahí en el dato hay algo más? Una información extra que no La se ha edad notado es en mayor y menor. Parece que no hay más La datos, edad, ¿no? Pero realmente sí hay uno más. ¿Cuál es ese dato, dígame? la edad mayor y menor. Claro, la edad, ¿no? El mayor menor. Porque ahora dice Jesús es amigo del carpintero. Y o sea, se refiere a quién? Al carpintero, o sea, y este es el menor. O sea, el carpintero es el menor. Jesús es amigo del carpintero y o sea, este carpintero es el menor. Y el otro dato dice Rubén es amigo del mecánico. Rubén es amigo del mecánico y es el mayor. O sea, Rubén es el mayor. De aquí podemos notar entonces que
Si el carpintero es el menor y Rubén es mayor, podemos darnos cuenta de que Rubén no es carpintero, ¿cierto? Ahí había una información extra, ¿no? Respecto a mayor y menor, de ahí se sacaba eso. Bien, entonces, listo. Ya notamos que Rubén, entonces, Rubén no es carpintero, no es mecánico, Rubén es albañil, ¿no? Colocamos X de forma vertical, ahí está. Luego nos quedaría, por ejemplo, si hablamos de carpintero, que Pablo es carpintero, ¿sí? O si vemos respecto en la horizontal de Jesús, Jesús tiene que ser mecánico. Y así vamos completando las X y los check, y tendríamos la respuesta de quién es el carpintero, ¿no? El carpintero es Pablo. Muy bien, ahí está. Muy bien, excelente, maestra Ivana, ¿cierto? Vamos con la siguiente. Seguimos, preguntas, dudas, ¿todo bien? Seguimos, a ver. Muy bien, pasamos. Después de esto nos toca, ¿qué pregunta? A ver, la pregunta, a ver, según el dato, tenemos la pregunta, allá, 13 y 14, 15, ¿no? Vamos a hacer a 13, 14, 15, entonces, aquí, en esta herramienta. Dejamos de compartir esta parte porque ya tendríamos prácticamente terminado esta parte. Vamos a hacer los otros ejercicios en esta pizarra. Vamos a dejar de compartir. Y tenemos como, como últimas preguntas de aquí, ¿no? Ya, esas son las últimas preguntas, ¿no? Nos toca ahora la pregunta 13. No, ya está. La pregunta 14, ¿cierto? Sí, la 13 ya está hecha. Nos toca la 14 y la 15. ¿Cuánto será la 14? A ver, inténtelo, maestro. La 14 está bastante sencilla. La 14 está sencilla, maestros. A ver, intenten ver la 14. La 14 está bien sencilla. Escriben en el chat mientras vamos a aquí acomodar unos detalles. Profesor, ¿lo puede dar un favor? ¿Cómo? Lo que pasa es que es pequeña la imagen, lo puede agrandar para que se vea solamente la 14. Allá. El texto, sí, que deben tenerlo todos. Ahí está la 14, ¿no se ve? La 14 está en pantalla. Lo agrandamos, me dice. Ya, esa es la 14, ¿no? También lo pueden Gráfico descargar. sencillo. Está en el chat, ¿no? Le hemos enviado este material, no se olviden, hemos enviado este material. Descargarla del WhatsApp. Ya, a ver, vamos a ver. Entonces vamos a listo. Bien, pues ya lo tienen, ¿no? Listo, estamos resolviendo el ejercicio. Vamos a resolverlo por aquí. Este es mi cuadro. Ya, bien. Dejamos entonces de compartir eso, porque ya lo deben tener resuelto, ¿cierto? ¿Cuál es su clave? A ver. No, dejamos de compartir. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está la pantalla? Por aquí. Ya, ahí está. Dejamos de compartirlo, muy bien, ya lo intentaron. Así que vamos a compartir el Jamboard, ¿ya? El Jamboard mejor, lo tengo aquí, listo. Ya, listo. ¿Se ve en pantalla? ¿Se ve o no se ve? Sí se ve, ¿cierto? Listo, tenemos en pantalla entonces aquí el Jamboard. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Se ve? Dígame, ¿se ve? Ahí está. Sí se ve, profesor. Vamos a la pregunta 14. Tenemos acá los nombres de las personas. ¿Ya? El abogado Eduardo es amigo de Alfonso. ¿Quién más? Tenemos acá a Beatriz. Y tenemos a Carla, ¿no? Carla, ahí está. Ahí tenemos los nombres. Ya está. Y además, sus ocupaciones, ¿no?
son, a ver, ¿dónde están sus ocupaciones? Vamos a colocar por aquí rápidamente. Ingeniería, vamos a colocar así, ingeniería, enfermería y educación, ¿no? Ahí está. Ya. Ya, ahí está, más o menos, ¿ya? Rapidito, listo. Empezamos a marcar, a ver, no dice el primer dato, no menciona por acá, Carla es amiga de Alfonso. Bueno, el primer dato casi no nos ayuda en nada. El segundo dato sí dice, a Alonso le hubiera gustado enseñar. A Alonso le hubiera gustado enseñar. O sea, quiere decir que no, no es educador, ¿sí? Le hubiera gustado. Entonces, Alfonso no es educador. Ya está. A Beatriz realiza los planos en una industria. Entonces, quiere decir que la carrera, ingeniera, ¿no? Que donde puede hacer planos es ingeniería. Entonces, Beatriz es ingeniera. Por lo tanto, al colocar un check, ustedes saben que debe colocar X, ¿no? X de forma vertical y horizontal. Y al hacer esto, ya el cuadro ya se obtuvo, ¿cierto? Porque si analizamos respecto a Alfonso, vemos que Alfonso no es ingeniero, no es educador, Alfonso tiene que ser enfermero, ¿cierto? Colocamos X de forma vertical y nos quedaría que Carla es educadora, ¿cierto? ¿Correcto? Ahí está, ¿no? Bien, entonces marcamos la clave, la letra B. La ocupación de Carla es educación. Bien, un cuadro doble entrada, sencillo, ¿cierto? Muy bien. Vamos a la pregunta 15. ¿Hasta ahí? ¿Estamos bien? Ahora vamos a la pregunta 15. La pregunta 15 está interesante. ¿Sí? Repetimos, ¿estamos bien? Seguimos, ¿no? Vamos a la pregunta 15. A ver, la pregunta 15 lo tenemos por acá. ¿Dónde está? Ahí está. Vamos a aplicar la pregunta 15. Vamos a aprovechar aquí esta información y vamos a explicar este cuadro, ¿ya? Aprovechando el cuadro vamos a aplicar este problema. Nos dice, en una reunión se encontraban José y Pedro, ¿no? Luis, José y Pedro con sus respectivas esposas, conversando acerca de sus profesiones. Se sabe que dos, acá dice dos, ¿no? Se sabe que dos eran abogados, dos eran ingenieros, dos eran matemáticos, ¿ya está? O sea, total son 6, pues, ¿no? 2, 2, 2, repetidos. Los varones no tenían la misma profesión. Y entonces quiere decir que las mujeres tienen las otras 3, ¿no? Tampoco tienen la misma profesión, ¿no? Los varones no tienen las mismas profesiones. Luis es abogado y la esposa de José es matemática. Entonces acá tenemos un dato. Luis es abogado, entonces a Luis le pongo abogado, ¿correcto? He puesto los nombres de las personas. Acá tenemos, ¿no? Los nombres de los esposos, la profesión del esposo y la esposa, ¿no? ¿Correcto? Ahí está, Luis, su profesión del esposo y su esposa, su ocupación. Ya está. Entonces, acá el dato dice, Luis es abogado, ya está, acá lo puse. Luis es abogado, ya lo puse aquí. Y la esposa de José es matemática. Entonces, la esposa de José, aquí, ¿no? La esposa de José es matemática. Listo. Además, dice, no hay pareja de esposos cuyos integrantes tengan la misma profesión. O sea, quiere decir entonces que, por ejemplo, aquí yo no puedo colocarle a la esposa de Luis como abogado, porque las parejas tienen diferente profesión, ¿cierto? ¿Vamos bien? Tampoco puedo colocar a José como abogado, porque ya es Luis es abogado. Acá tampoco puedo colocar abogado, ¿cierto? Pues, abogado tiene que estar en uno de estos dos casilleros. Se da cuenta, es como un sudoku, ¿no? ¿Sí o no? Abogado no puede ser aquí la esposa de Luis, porque la pareja no tiene la misma profesión. Y abogado tampoco puedo colocar aquí, ¿cierto? Porque los hombres tienen diferente profesión. Por lo tanto, el abogado tiene que ser aquí.
la esposa de Pedro, ¿cierto? Entonces me quedaría aquí. A ver, si llevo matemáticas no puedo colocar aquí, ¿cierto? No puede ser. Porque al colocarlo aquí tendría que dos esposas tienen la misma profesión. Por lo tanto, habrían dos varones con igual profesión. No puedo colocar acá matemática. Tampoco puedo colocar matemática aquí, ¿no? Porque estaría igual con la esposa. Por lo tanto, Pedro tiene profesión matemática, ¿no? Parece un sudoku, ¿cierto? Quedándome entonces que aquí tiene que ser ingeniero, ¿cierto? Porque no puede ser abogado, no puede ser matemático, entonces tiene que ser ingeniero. Y la carrera de ingeniería también iría acá. Y así completamos el cuadro, donde si se dan cuenta, por fila y columna, las carreras no se cruzan, no se repiten. Y ahora sí puedo responder a la pregunta. Me dicen, ¿qué profesión tiene Pedro? Pedro es matemático, ahí está. Y la esposa de Luis, ingeniero. Cuando nos busco matemático, ingeniera, la clave de la letra A. ¿No? Una pregunta muy interesante. Bien, preguntas hasta ahí, dudas. Preguntas hasta ahí, dudas. A ver, falta una pregunta más, 16 o no. Hay que. Preguntas, dudas. Entonces, así está viendo ahora en el examen, ¿no? Utilizando un esquema de cuadros para poder responder este tipo de ejercicios, ¿no? Como se da cuenta, en algunos exámenes de nombramientos ha llegado este tipo de estrategia, ¿no? Utilizar un cuadro. Bien, dudas, preguntas, maestros, maestras. ¿Todo bien? Dígame. Profesor, Dígame. disculpe, a mí me es difícil ubicar los datos en esos cuadros, por ejemplo. ¿Qué tipo me podría dar, profesor? Porque no lo leo, por más que lo leo, no puedo ubicar por ejemplo, la profesión, esposa, es un poco difícil para mí. Ah, ya, entonces está hablando de la pregunta 15, ¿no? ¿Cierto? En este tipo de problemas, cuando ya hablamos de más características, ¿no? Cuando ya hablan de sujetos y ya dos características más, para no estar haciendo dos cuadros, bueno, podemos hacerlo en dos cuadros, ¿eh? Pero acá se puede deducir. Entonces, la estrategia, digamos, es empezar primero por el dato más fijo. Acá el dato fijo era el segundo, que decía Luis es abogado y la esposa de José es matemático. Y luego, en función de eso, lee el dato, ¿no? Por ejemplo, usé el tercer dato que nos decía que no había pareja de esposos cuya carrera tenía que ser la misma. Con esa información ya pude cuadrar, ¿no? Cuadrar la información aquí. Entonces, es cuestión, vamos a tener que practicar. No se preocupe, maestra, que vamos a hacer una segunda clase más adelante, ¿no? Vamos a terminar los temas, vamos a seguir haciendo más clases, vamos a seguir reforzando este tema, ya con una miscelánea junta, ¿no? De todo lo que es orden de información, ¿no? Entonces, no vea el video nuevo, podemos verlo con cuidado para seguir repasando. Bien, entonces creo que nos despedimos, maestros, ¿sí? Vamos en la siguiente clase, ya cambiaremos el tema, pero vamos a hacer una clase de todas maneras con un reforzamiento. Porque recuerda que tenemos bastante tiempo hasta julio, ¿cierto? Ahí vamos a poder seguir reforzando con más ejercicios. Bien, entonces, maestros, nos despedimos. Listo. Cuídense mucho. Muchas gracias por su atención. Luego con el profesor Giancarlo. ¿Sí? Y a la clase que está siendo grabada se les va a entregar a todos ustedes para que puedan volverlo a ver, ¿no? Y, digamos, reforzar esta parte, Profesor, ¿no? Que me despido. Luego, dígame. ¿Podría enviar algunos ejercicios adicionales para practicar en casa con la clave y para poder practicar, ¿no? No sé si sería posible. A ver, vamos a buscar. Voy a buscar unos ejercicios para que puedan seguir practicando, ¿ya? Tengo unas separadas por aquí. Vamos a entregar, no sé si algunos ejercicios se repiten de repente, pero algunos son diferentes para que puedan practicar. Ya lo voy a coordinar con el maestro Giancarlo. Bueno, maestros, Gracias, hasta maestro. la próxima clase. Cuídense mucho. Nos vemos.